Sin fe, nada funciona. Bienvenido al podcast de La Fe. Génesis 12:1-4 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición para muchas personas. Bendeciré a quien te bendice, y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot, su sobrino, se fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años de edad cuando salió de Harán. Quiero darte unos puntos sobresalientes de esta escritura. Abraham fue un hombre que tuvo una fe por muy encima de la de Moisés, por muy encima de la de Noé, por muy encima de muchos en la Biblia. Por eso la palabra en hebreo se le habla y se le llama como el padre de la fe. ¿Cómo llegó Abraham a convertirse el padre de la fe? Y aún así, lo mejor, ser amigo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios lo consideraba su amigo. Y en Génesis dice que Dios vino una vez en el calor del día. Génesis 18 está esto. Y se sentó con Abraham y comió con él. ¿Cómo es posible que el Dios todo soberano, del poderoso, el creador del universo, el de las galaxias y de todo lo que existe, descendió de su trono, bajó a la tierra para compartir con un simple humano? ¿Qué tenía Abraham que Dios se sentía tan cómodo comiendo esa tarde debajo de un arbusto sin sillas, como que hayan ido a acampar y platicaba? ¿Sabes qué era lo que Dios dijo? Me siento tan cómodo con Abraham, porque Abraham hizo todo lo que Dios le decía. No cuestionó. Si Dios le decía algo, él lo hacía. Y muchas veces Dios nos habla y tú dices: no, yo creo que es un presentimiento. O abres la Biblia y Dios te ordena algo y tú a veces cuestionas si es casualidad. Y no. Siempre, como te dije en el primer podcast, no hay ninguna diferencia en la manera en que Dios hablaba con Moisés, con Abraham, con Elías, a la que habla contigo y conmigo cuando yo abro la Biblia. Es la palabra de Dios. Segunda de Pedro dice que la Biblia es la profecía más exacta, es la boca de Dios. Y cuando tú abres la Biblia, Dios está abriendo su boca para ti. Y esos versículos, eso que Dios te pone, eso es Él. Hoy en la mañana yo abría el Salmo 41:1 y dice: ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los que tienen necesidad? El Señor los rescatará cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida y los prospera en la tierra y los rescatará de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Todo el Salmo 41 es un salmo de David, donde Dios le revela a David, siempre que puedas hacer el bien y siempre que puedas darle comida al necesitado, hazlo, porque eso desatará largura de vida para ti. Y cuando estés enfermo, tú me vas a clamar y yo te voy a devolver la salud, te voy a prosperar en la tierra. Hoy en la mañana el Señor ponía esto en mi corazón y yo entendí el mensaje. Que el Señor me decía: Michelle, esto tienes de sobra en tu casa, esta ropa ya no usas, esto puedes darlo y está en buen estado, comparte. Comprendí lo que Dios me estaba diciendo. No cuestioné y no dije: ay, qué linda escritura, ay, es un poema. No, es la boca de Dios, y eso es lo que tenía Abraham, que él no cuestionaba. Está bien, Señor. Lo primero que aprendemos aquí en este capítulo 12 es: Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, que era Harán. La palabra es había dicho. Está en pasado, dando a entender que en algún momento en el tiempo Dios ya le había hablado a Abraham acerca de salir de esa ciudad. Y por alguna razón Abraham se quedó algún tiempo más después de recibir esa orden de Dios, porque había fallecido hasta que falleciera su padre, Taré, su papá. Y fue entonces cuando Abraham tomó la decisión de obedecer la voz
que le estaba hablando. Esa voz seguía: Abraham, tienes que salir. Abraham, tienes que salir de esa ciudad. Taré era una ciudad ubicada en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad muy relacionada con Babilonia, donde tristemente creían en la astrología, creían en el sol, la tierra. Es más, el papá de Abraham era astrólogo. Él miraba al sol, la luna. Él no nació en esa ciudad. Él se mudó a esa ciudad por negocios y se olvidó del Dios Todopoderoso. Pero no quiere decir que el papá de Abraham no era de la genealogía de Noé. El papá de Abraham venía, por eso Dios dice Dios de mi padre y de mi madre, porque venía de una familia santificada. Tristemente fue al lugar incorrecto, Ur de los Caldeos, mas ahí Dios prestó atención a Abraham y a Sara y los unió para sus propósitos. Y Dios le dijo: mira, te tengo que bendecir, pero tienes que dejar tu casa porque ahí hay muchas ataduras y yo lo nuevo que traigo no va con las ataduras. Y cuando muere el papá de Abraham, Abraham es como que suelto, como se rompen las ataduras que estaban en su vida. Abraham toma la decisión de obedecer la voz de Dios. Podemos ver que Dios, a pesar de que le había dado una instrucción a Abraham, no lo obligó que la cumpliera. No le dijo: Abraham, te obligo, no. Sino que Dios le dejó la decisión de tomar acción a Abraham. Y es algo que todos tenemos que tener muy claro. Dios jamás atropellará tu voluntad. Jamás. Eso significa que aunque Él vea que tú vayas a caer en un hoyo, no te va a obligar a detenerte. Él solo te va a decir y te va a avisar antes: no hagas negocios en tal lugar, no vayas a comer con tal persona, no camines porque te vas a caer por ese hoyo. Pero no va a impedir que tú camines porque tienes libre albedrío, pero sí te va a hablar y te va a revelar su voluntad. Por eso Job 33 habla al claro y dice: ¿por qué te quejas que Dios no habla contigo? Dios habla con todos. Aun cuando duermes, te acuestas a dormir, Dios te da un sueño. Presta la atención a todo lo que Dios te está hablando, porque en este podcast Dios te está hablando. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, pero hoy, en el tiempo que tú tomaste de trasladarte de tu trabajo a tu casa, muchas personas pudieron haber sufrido muchas circunstancias, consecuencias por sus malas siembras y errores. Dios, su voluntad es que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Y Dios te va a guiar a tomar tus mejores decisiones, pero quiero que sepas que no va a pelear con tus decisiones. Si no miramos tantas consecuencias en la Biblia, por ejemplo, Dios le había revelado al profeta Natán en las escrituras del Éxodo, Deuteronomios y Números. Dios le había dicho a Moisés algo. Mira esto, qué impresionante. Dios le había dicho a Moisés: mira, deja escrito aquí, cuando haya reyes en Israel, porque todavía no estaba formada la ciudad de Israel, tú sabes bien eso, cuando hayan reyes en Israel, deja claro que no tienen que tener tantas esposas como los demás reyes para engrandecer su reino, ni tantos hijos, que tienen que tener una sola esposa, porque tener tantas mujeres, eso pierde la cabeza al hombre. David cuando se dejó decir: bueno, el rey de tal lugar tiene cuántas mujeres, el otro rey tanto, entonces él dijo: yo también puedo hacerlo, soy rey, se me es permitido tener tantas esposas. En efecto, David tuvo 8 esposas y 10 concubinas. Y creo en mi corazón que esa fue la puerta que él abrió, que empezó a abrir para caer en el pecado terrible que cayó con Betsabé y de asesinato de Urías, y que trajo consecuencias de lágrimas de sangre en toda su casa. El profeta Natán, en su momento, cuando en Salmo 51 le llega y le llama la atención y le revela lo que va a suceder en su vida, le dice: yo te había dejado el papiro donde estaba la orden que Dios le había dicho a Moisés: no necesitabas tantas esposas, con tu esposa hubiera sido tan feliz y una gran familia, y Dios hubiera hecho fructífera a tu esposa para que te diera los hijos que tienes ahora con diferentes mujeres. Esa es la voluntad de Dios, está en la Biblia. David nunca leyó ese papiro, lo encajonó.
después del Salmo 51 corrió y lo leyó y se arrepintió y fue hermoso salmo que él leyó. Pero Dios no atropelló, Dios sí le avisó, le mandó avisos. Por eso tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y si no estás seguro, debes esperar hasta tener la certeza y la seguridad de parte de Dios para moverte. Porque tanto hombres como mujeres son muy dados a moverse por un instinto, por una emoción o por la conveniencia, porque se sintieron mal por una cosa o porque quieren hacer sentir bien a otra persona por otra o por algo que ellos creen conveniente en ese momento. Pero no es así como funciona. Jesús le dijo algo claro a Pedro. Le dijo, antes tú te ceñías, pero ahora otros te van a ceñir a ti. ¿Qué quiere decir eso? El hombre y la mujer de Dios deben caminar en dirección a lo que Dios está diciendo. Escucha la Biblia, la palabra de Dios. Tengo un podcast que grabé conociendo la voluntad de Dios. Sí, escúchalo después de este podcast de la fe, porque ahí te va a hablar que ya Dios te mostró su voluntad en la palabra. Dios ya te dijo lo que tiene para ti. Y si aún no se ha presentado esto, lo que Dios tiene, repítelo, créelo, porque va a llegar, como dice Habacuc, ciertamente llegará, pero confiésalo, abrázalo. Nuestra voluntad debe ser siempre cumplir con lo que Dios nos ha asignado. Regresando a Abraham, Abraham en un momento dado tomó la decisión de acatar la orden que Dios le dijo. Pensó, Dios me está diciendo que me mueva de aquí, que me vaya de mi tierra. No sé para dónde voy, pero voy a confiar en aquel que me está llamando y que tiene ya todo coordinado a mi favor. Aunque no sé qué voy a hacer, ni con qué propósito voy a esos lugares, sé que me va a ir bien porque su presencia va conmigo y eso es más que suficiente. El Dios de mis padres está hablando conmigo. Este primer acto fue el primer acto de fe de Abraham, de que caminó por fe y no por vista. Dios no le dijo, mira, te vas a ir a tal lugar, en tal lugar te tengo una residencia, te tengo esto. No, Dios dice, y no sé a dónde voy. Y qué maravillosa Sara, que se unió en el mismo sentir con su marido. Más adelante vamos a practicar un poquito de Lot, porque Dios en ningún momento le dijo a Abraham, tráete a tu sobrino Lot. Pero hasta creo que Lot aprovechó ahí, sintió el llamado de atención. Este primer trabajo o la primera demostración o solicitud de fe o este desafío que Dios le dio a Abraham fue caminar no por lo que estaba viendo, sino por lo que la voz que le estaba diciendo sal. La palabra dice que Jehová le dijo, anda lejos de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Dios le estaba diciendo, la revelación de lo que voy a hacer contigo viene después que camines por fe. Abraham no sabía dónde iba, pero Dios le dijo, mira, tú da el paso de fe y mientras vas caminando, ahí te voy a dar revelación. Vamos a hablar en el tercer tema de la fe, el milagro de los 10 leprosos, cómo ese milagro se dio después de que ellos avanzaron a la orden de Dios. Él le iba a mostrar a dónde ir, pues Dios también te va a revelar a ti lo que va a hacer contigo. Pero después de que tú camines por fe, cuando tú salgas de donde estás sin saber para dónde vas, Dios te dará revelación de lo que tienes que hacer. El primer llamado para caminar con Dios es deshabilitar la vista y los sentidos naturales, porque fue lo que el diablo habilitó en Eva. Mira esto. ¿Qué habilitó Satanás en Eva? Los sentidos naturales, la vista. Los sentidos naturales que vienen por medio del alma y la carne. Por eso David habla en el Salmo 51 y lo termina después de que pide perdón. Señor, crea en mí un corazón contrito y humillado. Por favor, ya no quiero guiarme por mis emociones. Pero cuando caminas por fe, Dios está deshabilitando tus sentidos naturales para habilitar los espirituales. Y no caminas por lo que ves, sino por lo que crees. Debes creer que en el cielo hay calles de oro, aunque tus pies todavía no lo hayan pisado. Debes creer que en el cielo ya está lista la mesa con copas de oro, calles de cristal, aunque aún no han sido las bodas de Cordero. Entonces el primer llamado de Dios a Abraham fue camina. ¿Para dónde?
Le pregunta a Abraham, solo avanza, camina, dijo Dios. Dios desafió a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Mostraré está conjugado en futuro, es decir, sucederá mañana. Muévete de donde tú estás y en el camino te voy a dar visiones. De la misma manera, Dios te dice el día de hoy a ti, sal de donde tú estás, aunque no sepa para dónde vas. Dios nunca le dio a Abraham la dirección de lo que iba a hacer hasta que Abraham no dio un paso de fe. Mira, uno dice que Dios me muestre, tú da el paso de fe y Dios va a empezar a tocar, a mandar ángeles, a mover todo para que todo ese paso de fe tuyo sea respaldado. Camina, que en el camino yo te mostraré, yo pondré ángeles a tu auxilio. Mucha gente nunca alcanzará la visión de Dios porque quiere condicionar a Dios a sus comodidades, y en sus comodidades nunca esto va a suceder. Tienes que salir de la barca, aunque todo tu cerebro te diga que te vas a hundir. Tienes que salir por fe. Sal donde tú estás, aunque no sepas para dónde vas. Debes moverte cuando oyes a Dios. Mira, termino con eso el podcast. Muchas personas dicen, hoy voy a ir a la agencia de viajes a sacar 3 tickets aéreos para irme a Dubái. No tengo el dinero, pero por fe los voy a pagar en Visa cuotas. No tengo el efectivo. Te hago una pregunta. Dios te mostró, te dio un sueño, te dio una orden, te dio un versículo, te habló para que tú vayas y saques algo en pagos porque no tienes el efectivo y te metes en una deuda. Porque si Dios no te ha hablado, esto se llama emociones, y es lo que le pasó a Eva, que se estaban abiertos sus sentidos naturales. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primero escuchas la voz de Dios y entonces, si no tienes el efectivo, Dios te dice, usa las tarjetas que yo me voy a encargar de pagarte esa deuda. Pero ya Dios te dijo, ve de viaje porque te llevo con propósito. Cuando oyes la voz de Dios, muévete, muévete. Ahora te dejo este último versículo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Primero se cree para luego ver. Mira, primero se cree para luego ver. El diablo le dijo a Eva en Génesis, no creas primero. Primero tienes que sentir, primero tienes que probar el fruto para ver y luego creer. Satanás cambió la orden de Dios, engaño. Si Eva ya sabía que la orden de Dios era de todos los árboles puedes comer menos de este, y el diablo le dijo lo contrario, usted tiene que estar atenta, esa voz no es de Dios, ese es un engaño, porque la voz del diablo siempre tuerce la palabra que Dios te ha dado, la Biblia. Sal de donde estás, así no sepas para dónde vas, si ya Dios te dijo. Sal de donde estás, así no tengas dirección a dónde vas, si ya Dios te lo reveló. Este fue el primer acto de fe de Abraham, pero de Abraham recibió ese llamado de Dios. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Que el Señor te bendiga.